La palabra bienaventuranza es muy difícil de traducir. Podríamos decir feliz, pero significa más que feliz. Significa satisfecho, significa con gozo, significa completo. Puede significar ser felicitado. Todas estas cosas y más están envueltas en esta palabra griega Makarios. Escuche al Señor Jesucristo dar estas bienaventuranzas. Decimos casi cada domingo que estas son las actitudes que debemos tener. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que él quiso decir aquí es: bienaventurados los que ven su condición espiritual, ven que están en bancarrota, destituidos ante un Dios justo y santo. La palabra pobre aquí no significa simplemente sin mucho, significa sin nada. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando reconocemos lo que somos espiritualmente, que en nuestras manos no tenemos nada que ofrecerle a Dios, entonces el próximo paso para la bienaventuranza es estar quebrantado por nuestra bancarrota. Bienaventurados los que lloran, genuino y santo dolor que trae arrepentimiento. Esto nos lleva a bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya había explicado que esta mansedumbre significa sumisión a la voluntad de Dios. Es la fuerza que ha sido conquistada y ahora es controlada. Porque cuando veo lo que soy en mí mismo, me arrepiento de mis pecados con dolor santo y me entrego a Dios. Por favor, mire el versículo 6, el último del que hablamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esta justicia es Jesucristo mismo. No nuestra propia justicia, mas la justicia que viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando reconozco que soy un pecador perdido, me arrepiento de mis pecados, entrego mi corazón a Dios, tengo hambre y sed de Jesús. Y entonces Dios hace algo en mi corazón. Nazco de nuevo, empezando a actuar como una persona renacida. Y esto nos trae la bienaventuranza de hoy, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es una característica santa que está en el corazón y en la mente de los que han renacido. Y la forma en que ésta se muestra es al tener un corazón lleno de misericordia. Los que han recibido misericordia, sin duda alguna, mostrarán misericordia. ¿Qué es misericordia? Bien, no es simplemente suavidad. Hay personas que son tan tiernas que no lastimarían a una mosca. El otro día estuve en una reunión donde discutían sobre elegir a alguien para llevar a cabo lo que requería un poco de coraje y dijeron: no le envíes a él no mataría una serpiente en una sala cuna. Eso sí es suavidad, pero no es necesariamente misericordia. Y la misericordia no es simple sentimentalismo. No es ver a alguien sufriendo, a alguien en peligro y derramar lágrimas de cocodrilo. Esto puede ser sentimentalismo, pero no es misericordia. ¿Qué es esta cualidad de misericordia? Mi amigo, es la compasión en acción. Eso es misericordia. La misericordia no es suavidad, sentimentalismo, mas es la compasión en acción. Quiero que pensemos en esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por favor, primero piense conmigo sobre la belleza de la misericordia. ¿Sabía que el atributo de la misericordia es una de las características más bellas de Dios? Y cuando usted es misericordioso, usted actúa como Dios. Anote estos versículos en su margen, yo los amo. Ellos me han hablado esta mañana. Uno está en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. No lo busquen porque terminaré con el sermón antes de que algunos lo encuentren. Solo anótelo al margen. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amigo, piense sobre eso. Porque nunca decayeron sus misericordias. Dios vincula la misericordia con la compasión. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos.
porque nunca decayeron sus misericordias. Y él continúa diciendo, nuevas son cada mañana al despertar, usted puede saludar a la misericordia de Dios. ¿Ha pensado en el hecho de que para que usted pueda vivir este día, Dios no tiene que tomar su vida? O para que no viva este día, Dios no tiene que tomar su vida. Todo lo que él tiene que hacer es dejar de dársela. Cada día es un regalo de Dios. Sus misericordias nuevas son cada mañana. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Anote este otro versículo al margen. Efesios 2, del versículo 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por o debido a su gran amor con que nos amó. ¿Sabe usted cómo cuenta Dios sus riquezas? No en plata u oro, pero en misericordia. Y por lo tanto, ¿cuál es la belleza de la misericordia? Cuando es misericordioso, usted es como Dios. El no ser misericordioso es no ser como Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios. Imitadores de Dios, no en el sentido malo de la imitación. Lo que realmente está diciendo es sed seguidores de Dios. Seguidores, y la palabra significa imitadores de Dios, sed como Dios. Y mi estimado amigo, el Señor Jesucristo ilustró esto también en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas había un experto de la ley. Lucas 10, creo que la mayoría conoce la historia. El abogado preguntó, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús les respondió, tú sabes la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Él era un buen abogado y contestó, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien, este hombre no solo era un buen abogado, pero era un mal abogado. Quiero decir, él dio la respuesta correcta, pero él no conocía al Señor. Jesús sabía que él no era salvo. Verá, él estaba buscando un escape en la ley. Por ello, ¿sabía usted que puede estar un 100% en lo correcto y aún así morir e ir al infierno? ¿Sabía esto? Es decir, hay algunos de ustedes aquí en este edificio ahora mismo que si les preguntáramos si son salvos le podrían contestar que sí, pero cuando mueran van a ir al infierno. Usted dirá, espere, un momento, pastor. Sé el plan de salvación. Usted no es salvo por el plan de salvación. Usted es salvo por el hombre de la salvación. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez que cuando Herodes quiso saber dónde iba a nacer Jesucristo, mi estimado hermano, él fue y le preguntó a los escribas, ¿dónde ha de nacer el Mesías? Ellos le respondieron, tienes que ir a Belén, allí nacerá el Mesías. Pero ni uno de ellos bajó a Belén para arrodillarse ante él. Sabían y dejaron pasar la oportunidad. Allí estaba este abogado. Él sabía perfectamente la respuesta. Era un buen abogado, pero mal abogado. Él dijo, pero espere un minuto. ¿Y quién es mi prójimo? En otras palabras, yo no quiero amar a nadie que no tenga que amar. No quiero mostrarle misericordia a nadie que no tenga que mostrar misericordia. Él no tenía que preocuparse de Dios, pero de su prójimo. Eso era de lo que tenía que preocuparse. Y Jesús contó esta historia. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? ¿Recuerda esa historia? Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y la Biblia dice, los cuales le despojaron y le hirieron, se fueron, dejándole medio muerto. Y luego Jesús le dijo a este abogado que quería saber quién era su prójimo. ¿Quién era su prójimo? Jesús le dijo, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Se desvió y lo evadió. Usted sabe que los sacerdotes eran la gente religiosa de ese tiempo. Ellos eran los profesores, llevaban a cabo todos los rituales y los sacrificios. Él representa el ritualismo.
Oh, hay tantas iglesias hoy que están tan llenas de ritualismo. Se ponen de pie, se sientan, se arrodillan, rezan, cantan, hacen esto y hacen aquello, y al salir de ahí están tan perdidos como un ganso en una tormenta de nieve. Este sacerdote representa el ritualismo, y él pasó de largo. Jesús continuó. Otro hombre, esta vez un levita, pasó de largo, viéndole, pasó de largo. Ahora, ¿qué representa este levita? Bien, ellos eran los que guardaban la ley. Si el sacerdote representa el ritual, el levita representa las reglas. Sabe que la ley nos puede condenar y la ley nos puede describir, pero la ley no nos puede redimir. Quizá este levita le dijo: mírate, estás hecho un desorden, pero ¿qué estabas haciendo aquí abajo? Este no es un lugar seguro para viajar solo, nunca debiste haber venido aquí, recibiste lo que mereces. Y él pasó de largo. Y esto es lo que la ley hace, estimado amigo. Todas las reglas del Antiguo Testamento pueden describirnos. Estas pueden condenarnos, pero no salvarnos. Y después Jesús dijo, un tercer hombre pasó. Él era, ¿qué? Un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Ellos eran una raza mixta. Fueron los judíos que quedaron atrás después de ser capturados. Estos se casaron con paganos, gente idólatra que vivía a su alrededor, y los judíos los despreciaban. Jesús dijo, un samaritano. Sé a quién él tenía en mente, se tenía a sí mismo en mente, porque Jesús fue despreciado, rechazado, odiado por hombres. Y este hombre era odiado, este era despreciado. Él iba de camino. Jesús dijo que el samaritano vio al hombre, vio dónde estaba, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y echándoles vino. ¿Sabe lo que el aceite representa en la Biblia simbólicamente? Esta es una parábola, todo esto es simbólico. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Consuelo. Él es el consolador. Este hombre necesitaba consuelo, y él lo curó con el bálsamo, el aceite sanador. Luego le vertió vino. ¿Qué representa el vino? La sangre de Jesucristo. El vino era para limpiar y el aceite para consolar, representando, creo yo, la preciosa sangre de Jesús, representando el maravilloso ministerio del Espíritu Santo. Y luego la Biblia cuenta que el buen samaritano tomó a este hombre y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Cuando el buen samaritano encontró a este hombre, el buen samaritano iba cabalgando y el hombre estaba en el suelo. Pero después de que el samaritano lo encontró, el hombre cabalgaba y el samaritano caminaba. ¡Qué ilustración de la sustitución! Jesús tomó mi lugar y yo tomo el suyo. Él lo colocó sobre su bestia, lo llevó al mesón y dijo, cuídalo con este dinero, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Qué ilustración de la salvación! Estoy tan agradecido que Jesús vino donde yo estaba. Estoy tan agradecido que Él tuvo compasión por mí. Estoy tan agradecido que Él me haya traído a su casa de misericordia. Estoy tan agradecido que Jesucristo pagó el precio. Y en el mismo capítulo, versículo 36, Jesús le hizo a este abogado una pregunta. ¿Cuál de estos hombres mostró misericordia? ¿Cuál de estos hombres mostró misericordia? Mi amigo, escuche. Jesucristo ha mostrado a cada uno de nosotros misericordia. La misericordia no es suavidad o sentimentalismo, es compasión. Compasión en acción. ¡Oh, cuánto necesitamos aprender el mensaje de misericordia! No con la indiferencia del sacerdote o del levita, no con la maldad de los que lo golpearon, mas con la acción que la vida requiere. Usted sale afuera de esta iglesia y encontrará que existen tres clases de personas.
No sé dónde vive usted, estimado amigo, pero en su ciudad quiero decirle que hay 3 clases de personas y estas están aquí mismo en Lucas capítulo 10. Permítame decirle cuáles son. Los despojadores, los pasadores y recogedores. El mundo está formado de estos. Los despojadores son las personas que roban, matan y destruyen. Cada pornógrafo es uno de ellos. Cada negociante de licor y de cerveza, en mi opinión, es un despojador. Cada abortista es uno de ellos. Estos son los despojadores. Les digo que hoy tenemos gente que ha sido herida, maltratada y golpeada. Algunos han sido heridos domésticamente, o han sido heridos psicológicamente. Niños que han sido abusados y golpeados, algunos violados sexualmente. Algunos están lesionados económicamente. Víctimas de los dueños de las barriadas, de prácticas económicas injustas. Otros están lesionados espiritualmente, han caído en las sectas, en las falsas doctrinas o en el liberalismo. Cuando han caído en estos movimientos, son 2 veces hijos del infierno. Les digo que los heridos, maltratados y golpeados están a nuestro alrededor. Existen los despojadores. Existen los pasadores. Dios nos ayude, ellos tienen sus nombres en las listas de membresía de la iglesia. Y por último existen los recogedores. Usted es uno de los 3, mi amigo. O usted es como esos ladrones que dijeron, lo que es suyo es mío y yo voy a tomarlo. O usted es como el sacerdote y levita que dijeron, lo que es mío y yo voy a guardarlo. O va a ser usted como el buen samaritano que dijo, lo que es mío, pero puedes tenerlo si lo necesitas. Estoy aquí para compartir, estoy aquí para servir, estoy aquí para ministrar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Permítame terminar este mensaje. Estoy hablándole no solo de la belleza de la misericordia, estoy hablándole no solo de las bases de esta, pero permítame hablarle un momento sobre las bendiciones de la misericordia. Oh, las bendiciones de la misericordia. Verá, Jesús aquí está dando bendiciones. Jesús dijo, bienaventurados, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto no significa que somos perdonados porque mostramos misericordia. Significa que mostramos misericordia porque somos perdonados, y entre más misericordia mostremos, más recibiremos. Es solo un ciclo. Y usted muestra misericordia porque ha recibido misericordia. Déjeme darle un versículo, anótelo. Este es un versículo aterrador. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará. Es decir, algunos van a venir al juicio sin recibir nada de misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay juicio, pero la misericordia triunfa sobre él. Mas, estimado amigo, usted tendrá juicio sin misericordia si no muestra misericordia. Un hombre quedó ciego en un accidente. Él era joven y había pasado la mayoría de su vida con visión perfecta. Y en un accidente industrial se quedó ciego. Estaba amargado, confundido, herido, y lleno de remordimiento, confusión. Después de un tiempo, sabía que tenía que ir a una escuela para ciegos. Lo detestaba. Pero fue a esta escuela y entró en la oficina del presidente. El presidente le habló y le dijo, nos alegra que esté aquí. Queremos ser sus amigos. Deseamos ayudarle. Usted puede vivir una vida muy maravillosa, no como si tuviera vista. Pero hay muchas cosas que los ciegos saben que los otros no saben. Estamos aquí para ayudarle. Luego dijo, hay alguien aquí quien es un instructor. Él va a mostrarle los alrededores de la escuela. Un instructor entró y se saludaron mutuamente y el instructor le dijo, salga conmigo al portal. Ellos salieron al portal. Él le dijo, escuche, solo quiero ayudarle a adaptarse aquí. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Primero vamos a caminar alrededor de la escuela. Ahora vamos a bajar las gradas. Él continuó diciéndole, hay 10 gradas, cuéntelas.
al ir bajando. Existen 10 que están al frente de este edificio. Cuéntelas. E intente recordar cuántas hay. Luego dijo, cuando bajemos las gradas, vamos a voltear a la derecha. Y al voltear a la derecha, vamos a pasar por en medio del jardín. Vamos a pasar por medio del jardín. Y después vamos a dar una vuelta a la escuela. Y agregó, yo quiero que usted se familiarice. Comenzaron a caminar y él dijo, no se preocupe, yo estaré aquí al lado suyo, en caso de que algo salga mal. Esto le dio al joven hombre algo de seguridad. Ellos bajaron las 10 gradas, voltearon a la derecha, salieron al jardín y tomaron su tiempo. El hombre sintió las flores y las olió. Había una fuente de agua y él tomó un poco de agua de esa fuente. Se sentaron en una banca de piedra que estaba en el jardín. Luego continuaron su ruta alrededor y cuando terminaron de darle la vuelta a la escuela, el joven hombre se sentía mejor. Él se sentía como si supiese dónde estaba. Me siento como un poco en casa. El instructor dijo, ahora vamos al dormitorio, a tu dormitorio donde te quedarás. Contaron los pasos hasta el dormitorio. Él entró en el dormitorio, le mostró dónde estaban ubicados los muebles, dónde estaban y dónde se guardaban las cosas, y le afirmó, escucha, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para enseñarte, aprenderás en muy poco tiempo. Ahora el joven se sentía en casa y dijo, quiero agradecerle muchísimo. Tenía tanto temor cuando llegué aquí, pero usted ha sido tan amigable. Usted me ha ayudado tanto. Quiero agradecérselo. Él explicó, usted ha sido tan comprensivo. Y él dijo, usted sabe, es tan difícil para algunos entender a una persona ciega. Oh, exclamó, yo puedo entender. También yo soy ciego. ¿Sabe? Los que han recibido misericordia saben cómo mostrarla mejor que cualquier otra persona. Si no ha recibido misericordia, con razón que no muestra misericordia. Oh, mi estimado amigo, si Dios, en su amor, nos ha perdonado, ¿cuánto más debemos nosotros perdonarnos unos a otros? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra bienaventuranza es muy difícil de traducir. Podríamos decir feliz, pero significa más que feliz. Significa satisfecho, significa con gozo, significa completo. Puede significar ser felicitado. Todas estas cosas y más están envueltas en esta palabra griega Makarios. Escuche al Señor Jesucristo dar estas bienaventuranzas. Decimos casi cada domingo que estas son las actitudes que debemos tener. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que él quiso decir aquí es, bienaventurados los que ven su condición espiritual, ven que están en bancarrota, destituidos ante un Dios justo y santo. La palabra pobre aquí no significa simplemente sin mucho, significa sin nada. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando reconocemos lo que somos espiritualmente, que en nuestras manos no tenemos nada que ofrecerle a Dios, entonces el próximo paso para la bienaventuranza es estar quebrantado por nuestra bancarrota. Bienaventurados los que lloran, genuino y santo dolor que trae arrepentimiento. Esto nos lleva a bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya había explicado que esta mansedumbre significa sumisión a la voluntad de Dios. Es la fuerza que ha sido conquistada y ahora es controlada. Porque cuando veo lo que soy en mí mismo, me arrepiento de mis pecados con dolor santo y me entrego a Dios. Por favor, mire el versículo 6, el último del que hablamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esta justicia es Jesucristo mismo.
No nuestra propia justicia, no nuestra propia justicia, mas la justicia que viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando reconozco que soy un pecador perdido, me arrepiento de mis pecados, entrego mi corazón a Dios, tengo hambre y sed de Jesús. Y entonces Dios hace algo en mi corazón. Nazco de nuevo, empezando a actuar como una persona renacida. Y esto nos trae la bienaventuranza de hoy, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es una característica santa que está en el corazón y en la mente de los que han renacido. Y la forma en que ésta se muestra es al tener un corazón lleno de misericordia. Los que han recibido misericordia, sin duda alguna, mostrarán misericordia. ¿Qué es misericordia? Bien, no es simplemente suavidad. Hay personas que son tan tiernas que no lastimarían a una mosca. El otro día estuve en una reunión donde discutían sobre elegir a alguien para llevar a cabo lo que requería un poco de coraje y dijeron, no le envíes a él no mataría una serpiente en una sala cuna. Eso sí es suavidad, pero no es necesariamente misericordia. Y la misericordia no es simple sentimentalismo. No es ver a alguien sufriendo, a alguien en peligro y derramar lágrimas de cocodrilo. Esto puede ser sentimentalismo, pero no es misericordia. ¿Qué es esta cualidad de misericordia? Mi amigo, es la compasión en acción. Eso es misericordia. La misericordia no es suavidad, sentimentalismo, mas es la compasión en acción. Quiero que pensemos en esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por favor, primero piense conmigo sobre la belleza de la misericordia. ¿Sabía que el atributo de la misericordia es una de las características más bellas de Dios? Y cuando usted es misericordioso, usted actúa como Dios. Anote estos versículos en su margen, yo los amo. Ellos me han hablado esta mañana. Uno está en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. No lo busquen porque terminaré con el sermón antes de que algunos lo encuentren. Solo anótelo al margen. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amigo, piense sobre eso. Porque nunca decayeron sus misericordias. Dios vincula la misericordia con la compasión. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y Él continúa diciendo, nuevas son cada mañana al despertar, usted puede saludar a la misericordia de Dios. ¿Ha pensado en el hecho de que para que usted pueda vivir este día, Dios no tiene que tomar su vida? O para que no viva este día, Dios no tiene que tomar su vida. Todo lo que Él tiene que hacer es dejar de dársela. Cada día es un regalo de Dios. Sus misericordias nuevas son cada mañana. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Anote este otro versículo al margen. Efesios 2, del versículo 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por o debido a su gran amor con que nos amó. ¿Sabe usted cómo cuenta Dios sus riquezas? No en plata u oro, pero en misericordia. Y por lo tanto, ¿cuál es la belleza de la misericordia? Cuando es misericordioso, usted es como Dios. El no ser misericordioso es no ser como Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios. Imitadores de Dios, no en el sentido malo de la imitación. Lo que realmente está diciendo es sed seguidores de Dios. Seguidores, y la palabra significa imitadores de Dios, sed como Dios. Y mi estimado amigo, el Señor Jesucristo ilustró esto también en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas había un experto de la ley. Lucas 10, creo que la mayoría conoce la historia. El abogado preguntó, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús les respondió, tú sabes la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Él era un buen abogado y contestó, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser,
y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien, este hombre no solo era un buen abogado, pero era un mal abogado. Quiero decir, él dio la respuesta correcta, pero él no conocía al Señor. Jesús sabía que él no era salvo. Verá, él estaba buscando un escape en la ley. Por ello, ¿sabía usted que puede estar un 100% en lo correcto y aún así morir e ir al infierno? ¿Sabía esto? Es decir, hay algunos de ustedes aquí en este edificio ahora mismo que si les preguntáramos si son salvos le podrían contestar que sí, pero cuando mueran van a ir al infierno. Usted dirá, espere, un momento, pastor. Sé el plan de salvación. Usted no es salvo por el plan de salvación. Usted es salvo por el hombre de la salvación. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez que cuando Herodes quiso saber dónde iba a nacer Jesucristo, mi estimado hermano, él fue y le preguntó a los escribas, ¿dónde ha de nacer el Mesías? Ellos le respondieron, tienes que ir a Belén, allí nacerá el Mesías. Pero ni uno de ellos bajó a Belén para arrodillarse ante él. Sabían y dejaron pasar la oportunidad. Allí estaba este abogado. Él sabía perfectamente la respuesta. Era un buen abogado, pero mal abogado. Él dijo, pero espere un minuto. ¿Y quién es mi prójimo? En otras palabras, yo no quiero amar a nadie que no tenga que amar. No quiero mostrarle misericordia a nadie que no tenga que mostrar misericordia. Él no tenía que preocuparse de Dios, pero de su prójimo. Eso era de lo que tenía que preocuparse. Y Jesús contó esta historia. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? ¿Recuerda esa historia? Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y la Biblia dice, los cuales le despojaron y le hirieron, se fueron, dejándole medio muerto. Y luego Jesús le dijo a este abogado que quería saber quién era su prójimo. ¿Quién era su prójimo? Jesús le dijo, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Se desvió y lo evadió. Usted sabe que los sacerdotes eran la gente religiosa de ese tiempo. Ellos eran los profesores, llevaban a cabo todos los rituales y los sacrificios. Él representa el ritualismo. Hay tantas iglesias hoy que están tan llenas de ritualismo. Se ponen de pie, se sientan, se arrodillan, rezan, cantan, hacen esto y hacen aquello. Y al salir de ahí están tan perdidos como un ganso en una tormenta de nieve. Este sacerdote representa el ritualismo. Y él pasó de largo. Jesús continuó. Otro hombre, esta vez un levita, pasó de largo. Viéndole, pasó de largo. Ahora, ¿qué representa este levita? Bien, ellos eran los que guardaban la ley. Si el sacerdote representa el ritual, el levita representa las reglas. Sabe que la ley nos puede condenar y la ley nos puede describir, pero la ley no nos puede redimir. Quizá este levita le dijo, mírate, estás hecho un desorden, pero ¿qué estabas haciendo aquí abajo? Este no es un lugar seguro para viajar solo, nunca debiste haber venido aquí, recibiste lo que mereces. Y él pasó de largo. Y esto es lo que la ley hace, estimado amigo. Todas las reglas del Antiguo Testamento pueden describirnos. Estas pueden condenarnos, pero no salvarnos. Y después Jesús dijo, un tercer hombre pasó. Él era, ¿qué? Un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Ellos eran una raza mixta. Fueron los judíos que quedaron atrás después de ser capturados. Estos se casaron con paganos, gente idólatra que vivía a su alrededor y los judíos los despreciaban. Jesús dijo, un samaritano. Sé a quién él tenía en mente, se tenía a sí mismo en mente, porque Jesús fue despreciado, rechazado, odiado por hombres. Y este hombre era odiado, este era despreciado. Él iba de camino. Jesús dijo que el samaritano vio al hombre, vio dónde estaba, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y echándoles vino. ¿Sabe lo que el aceite representa en la Biblia simbólicamente? Esta es una parábola, todo esto es simbólico. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo, consuelo.
Él es el consolador. Este hombre necesitaba consuelo y Él lo curó con el bálsamo, el aceite sanador. Luego le vertió vino. ¿Qué representa el vino? La sangre de Jesucristo. El vino era para limpiar y el aceite para consolar, representando, creo yo, la preciosa sangre de Jesús, representando el maravilloso ministerio del Espíritu Santo. Y luego la Biblia cuenta que el buen samaritano tomó a este hombre y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Cuando el buen samaritano encontró a este hombre, el buen samaritano iba cabalgando y el hombre estaba en el suelo. Pero después de que el samaritano lo encontró, el hombre cabalgaba y el samaritano caminaba. ¡Qué ilustración de la sustitución! Jesús tomó mi lugar y yo tomo el suyo. Él lo colocó sobre su bestia, lo llevó al mesón y dijo: cuídalo con este dinero, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Qué ilustración de la salvación! Estoy tan agradecido que Jesús vino donde yo estaba. Estoy tan agradecido que Él tuvo compasión por mí. Estoy tan agradecido que Él me haya traído a su casa de misericordia. Estoy tan agradecido que Jesucristo pagó el precio. Y en el mismo capítulo, versículo 36, Jesús le hizo a este abogado una pregunta: ¿cuál de estos hombres mostró misericordia? ¿Cuál de estos hombres mostró misericordia? Mi amigo, escuche. Jesucristo ha mostrado a cada uno de nosotros misericordia. La misericordia no es suavidad o sentimentalismo, es compasión. Compasión en acción. ¡Oh, cuánto necesitamos aprender el mensaje de misericordia! No con la indiferencia del sacerdote o del levita, no con la maldad de los que lo golpearon, mas con la acción que la vida requiere. Usted sale afuera de esta iglesia y encontrará que existen 3 clases de personas. No sé dónde vive usted, estimado amigo, pero en su ciudad quiero decirle que hay 3 clases de personas, y estas están aquí mismo en Lucas capítulo 10. Permítame decirle cuáles son: los despojadores, los pasadores y recogedores. El mundo está formado de estos. Los despojadores son las personas que roban, matan y destruyen. Cada pornógrafo es uno de ellos. Cada negociante de licor y de cerveza, en mi opinión, es un despojador. Cada abortista es uno de ellos. Estos son los despojadores. Les digo que hoy tenemos gente que ha sido herida, maltratada y golpeada. Algunos han sido heridos domésticamente, o han sido heridos psicológicamente. Niños que han sido abusados y golpeados, algunos violados sexualmente. Algunos están lesionados económicamente. Víctimas de los dueños de las barriadas, de prácticas económicas injustas. Otros están lesionados espiritualmente, han caído en las sectas, en las falsas doctrinas o en el liberalismo. Cuando han caído en estos movimientos, son 2 veces hijos del infierno. Les digo que los heridos, maltratados y golpeados están a nuestro alrededor. Existen los despojadores, existen los pasadores. Dios nos ayude, ellos tienen sus nombres en las listas de membresía de la iglesia. Y por último existen los recogedores. Usted es uno de los 3, mi amigo. O usted es como esos ladrones que dijeron: lo que es suyo es mío y yo voy a tomarlo. O usted es como el sacerdote y levita que dijeron: lo que es mío y yo voy a guardarlo. O va a ser usted como el buen samaritano que dijo: lo que es mío, pero puedes tenerlo si lo necesitas. Estoy aquí para compartir, estoy aquí para servir, estoy aquí para ministrar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Permítame terminar este mensaje. Estoy hablándole no solo de la belleza de la misericordia, estoy hablándole no solo de las bases de esta, pero permítame hablarle un momento sobre las bendiciones de la misericordia. ¡Oh, las bendiciones de la misericordia! Verá, Jesús aquí está dando bendiciones. Jesús dijo: bienaventurados, bienaventurados los que tienen hambre y sed
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto no significa que somos perdonados porque mostramos misericordia. Significa que mostramos misericordia porque somos perdonados, y entre más misericordia mostremos, más recibiremos. Es solo un ciclo. Y usted muestra misericordia porque ha recibido misericordia. Déjeme darle un versículo, anótelo. Este es un versículo aterrador. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará. Es decir, algunos van a venir al juicio sin recibir nada de misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay juicio, pero la misericordia triunfa sobre él. Mas, estimado amigo, usted tendrá juicio sin misericordia si no muestra misericordia. Un hombre quedó ciego en un accidente. Él era joven y había pasado la mayoría de su vida con visión perfecta. Y en un accidente industrial se quedó ciego. Estaba amargado, confundido, herido, y lleno de remordimiento, confusión. Después de un tiempo, sabía que tenía que ir a una escuela para ciegos. Lo detestaba. Pero fue a esta escuela y entró en la oficina del presidente. El presidente le habló y le dijo: nos alegra que esté aquí. Queremos ser sus amigos. Deseamos ayudarle. Usted puede vivir una vida muy maravillosa, no como si tuviera vista. Pero hay muchas cosas que los ciegos saben que los otros no saben. Estamos aquí para ayudarle. Luego dijo: hay alguien aquí quien es un instructor. Él va a mostrarle los alrededores de la escuela. Un instructor entró y se saludaron mutuamente, y el instructor le dijo: salga conmigo al portal. Ellos salieron al portal. Él le dijo: escuche, solo quiero ayudarle a adaptarse aquí. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Primero vamos a caminar alrededor de la escuela. Ahora vamos a bajar las gradas. Él continuó diciéndole: hay 10 gradas, cuéntelas. Al ir bajando, existen 10 que están al frente de este edificio, cuéntelas. E intente recordar cuántas hay. Luego dijo: cuando bajemos las gradas, vamos a voltear a la derecha. Y al voltear a la derecha, vamos a pasar por en medio del jardín. Vamos a pasar por medio del jardín. Y después vamos a dar una vuelta a la escuela. Y agregó: yo quiero que usted se familiarice. Comenzaron a caminar y él dijo: no se preocupe, yo estaré aquí al lado suyo, en caso de que algo salga mal. Esto le dio al joven hombre algo de seguridad. Ellos bajaron las 10 gradas, voltearon a la derecha, salieron al jardín y tomaron su tiempo. El hombre sintió las flores y las olió. Había una fuente de agua y él tomó un poco de agua de esa fuente. Se sentaron en una banca de piedra que estaba en el jardín. Luego continuaron su ruta alrededor, y cuando terminaron de darle la vuelta a la escuela, el joven hombre se sentía mejor. Él se sentía como si supiese dónde estaba. Me siento como un poco en casa. El instructor dijo: ahora vamos al dormitorio, a tu dormitorio, donde te quedarás. Contaron los pasos hasta el dormitorio. Él entró en el dormitorio, le mostró dónde estaban ubicados los muebles, dónde estaban y dónde se guardaban las cosas, y le afirmó: escucha, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para enseñarte, aprenderás en muy poco tiempo. Ahora el joven se sentía en casa y dijo: quiero agradecerle muchísimo. Tenía tanto temor cuando llegué aquí, pero usted ha sido tan amigable. Usted me ha ayudado tanto. Quiero agradecérselo. Él explicó: usted ha sido tan comprensivo. Y él dijo: usted sabe, es tan difícil para algunos entender a una persona ciega. Oh, exclamó, yo puedo entender. También yo soy ciego. ¿Sabe? Los que han recibido misericordia saben cómo mostrarla mejor que cualquier otra persona. Si no han recibido misericordia, con razón que no muestra misericordia. Oh, mi estimado amigo, si Dios, en su amor, nos ha perdonado, ¿cuánto más debemos nosotros perdonarnos unos a otros? Bienaventurados
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra bienaventuranza es muy difícil de traducir. Podríamos decir feliz, pero significa más que feliz. Significa satisfecho, significa con gozo, significa completo. Puede significar ser felicitado. Todas estas cosas y más están envueltas en esta palabra griega Makarios. Escuche al Señor Jesucristo dar estas bienaventuranzas. Decimos casi cada domingo que estas son las actitudes que debemos tener. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que él quiso decir aquí es, bienaventurados los que ven su condición espiritual, ven que están en bancarrota, destituidos ante un Dios justo y santo. La palabra pobre aquí no significa simplemente sin mucho, significa sin nada. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando reconocemos lo que somos espiritualmente, que en nuestras manos no tenemos nada que ofrecerle a Dios, entonces el próximo paso para la bienaventuranza es estar quebrantado por nuestra bancarrota. Bienaventurados los que lloran, genuino y santo dolor, que trae arrepentimiento. Esto nos lleva a bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya había explicado que esta mansedumbre significa sumisión a la voluntad de Dios. Es la fuerza que ha sido conquistada y ahora es controlada. Porque cuando veo lo que soy en mí mismo, me arrepiento de mis pecados con dolor santo y me entrego a Dios. Por favor, mire el versículo 6, el último del que hablamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esta justicia es Jesucristo mismo. No nuestra propia justicia, mas la justicia que viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando reconozco que soy un pecador perdido, me arrepiento de mis pecados, entrego mi corazón a Dios, tengo hambre y sed de Jesús, y entonces Dios hace algo en mi corazón. Nazco de nuevo, empezando a actuar como una persona renacida. Y esto nos trae la bienaventuranza de hoy, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es una característica santa que está en el corazón y en la mente de los que han renacido. Y la forma en que ésta se muestra es al tener un corazón lleno de misericordia. Los que han recibido misericordia, sin duda alguna, mostrarán misericordia. ¿Qué es misericordia? Bien, no es simplemente suavidad. Hay personas que son tan tiernas que no lastimarían a una mosca. El otro día estuve en una reunión donde discutían sobre elegir a alguien para llevar a cabo lo que requería un poco de coraje y dijeron, no le envíes a él no mataría una serpiente en una sala cuna. Eso sí es suavidad, pero no es necesariamente misericordia. Y la misericordia no es simple sentimentalismo. No es ver a alguien sufriendo, a alguien en peligro y derramar lágrimas de cocodrilo. Esto puede ser sentimentalismo, pero no es misericordia. ¿Qué es esta cualidad de misericordia? Mi amigo, es la compasión en acción. Eso es misericordia. La misericordia no es suavidad, sentimentalismo, mas es la compasión en acción. Quiero que pensemos en esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por favor, primero piense conmigo sobre la belleza de la misericordia. ¿Sabía que el atributo de la misericordia es una de las características más bellas de Dios? Y cuando usted es misericordioso, usted actúa como Dios. Anote estos versículos en su margen, yo los amo. Ellos me han hablado esta mañana. Uno está en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. No lo busquen porque terminaré con el sermón antes de que algunos lo encuentren. Solo anótelo al margen. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amigo, piense sobre eso. Porque nunca decayeron sus misericordias.
Dios vincula la misericordia con la compasión. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y Él continúa diciendo, nuevas son cada mañana al despertar. Usted puede saludar a la misericordia de Dios. ¿Ha pensado en el hecho de que para que usted pueda vivir este día, Dios no tiene que tomar su vida? O para que no viva este día, Dios no tiene que tomar su vida. Todo lo que Él tiene que hacer es dejar de dársela. Cada día es un regalo de Dios. Sus misericordias nuevas son cada mañana. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Anote este otro versículo al margen. Efesios 2, del versículo 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por o debido a su gran amor con que nos amó. ¿Sabe usted cómo cuenta Dios sus riquezas? No en plata u oro, pero en misericordia. Y por lo tanto, ¿cuál es la belleza de la misericordia? Cuando es misericordioso, usted es como Dios. El no ser misericordioso es no ser como Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios. Imitadores de Dios, no en el sentido malo de la imitación. Lo que realmente está diciendo es sed seguidores de Dios. Seguidores, y la palabra significa imitadores de Dios, sed como Dios. Y mi estimado amigo, el Señor Jesucristo ilustró esto también en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas había un experto de la ley. Lucas 10, creo que la mayoría conoce la historia. El abogado preguntó, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús les respondió, tú sabes la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Él era un buen abogado y contestó, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien, este hombre no solo era un buen abogado, pero era un mal abogado. Quiero decir, él dio la respuesta correcta, pero él no conocía al Señor. Jesús sabía que él no era salvo. Verá, él estaba buscando un escape en la ley. Por ello, ¿sabía usted que puede estar un 100% en lo correcto y aún así morir e ir al infierno? ¿Sabía esto? Es decir, hay algunos de ustedes aquí en este edificio ahora mismo que si les preguntáramos si son salvos le podrían contestar que sí, pero cuando mueran van a ir al infierno. Usted dirá, espere, un momento, pastor. Sé el plan de salvación. Usted no es salvo por el plan de salvación. Usted es salvo por el hombre de la salvación. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez que cuando Herodes quiso saber dónde iba a nacer Jesucristo, mi estimado hermano, él fue y le preguntó a los escribas, ¿dónde ha de nacer el Mesías? Ellos le respondieron, tienes que ir a Belén, allí nacerá el Mesías. Pero ni uno de ellos bajó a Belén para arrodillarse ante él. Sabían y dejaron pasar la oportunidad. Allí estaba este abogado. Él sabía perfectamente la respuesta. Era un buen abogado, pero mal abogado. Él dijo, pero espere un minuto. ¿Y quién es mi prójimo? En otras palabras, yo no quiero amar a nadie que no tenga que amar. No quiero mostrarle misericordia a nadie que no tenga que mostrar misericordia. Él no tenía que preocuparse de Dios, pero de su prójimo. Eso era de lo que tenía que preocuparse. Y Jesús contó esta historia. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? ¿Recuerda esa historia? Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y la Biblia dice, los cuales le despojaron y le hirieron, se fueron, dejándole medio muerto. Y luego Jesús le dijo a este abogado que quería saber quién era su prójimo. ¿Quién era su prójimo? Jesús le dijo, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Se desvió y lo evadió. Usted sabe que los sacerdotes eran la gente religiosa de ese tiempo. Ellos eran los profesores, llevaban a cabo todos los rituales y los sacrificios. Él representa el ritualismo.
Oh, hay tantas iglesias hoy que están tan llenas de ritualismo. Se ponen de pie, se sientan, se arrodillan, rezan, cantan, hacen esto y hacen aquello, y al salir de ahí están tan perdidos como un ganso en una tormenta de nieve. Este sacerdote representa el ritualismo, y él pasó de largo. Jesús continuó. Otro hombre, esta vez un levita, pasó de largo, viéndole. Pasó de largo. Ahora, ¿qué representa este levita? Bien, ellos eran los que guardaban la ley. Si el sacerdote representa el ritual, el levita representa las reglas. Sabe que la ley nos puede condenar y la ley nos puede describir, pero la ley no nos puede redimir. Quizá este levita le dijo: mírate, estás hecho un desorden, pero ¿qué estabas haciendo aquí abajo? Este no es un lugar seguro para viajar solo, nunca debiste haber venido aquí, recibiste lo que mereces. Y él pasó de largo. Y esto es lo que la ley hace, estimado amigo. Todas las reglas del Antiguo Testamento pueden describirnos. Estas pueden condenarnos, pero no salvarnos. Y después Jesús dijo: un tercer hombre pasó. Él era, ¿qué? Un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Ellos eran una raza mixta. Fueron los judíos que quedaron atrás después de ser capturados. Estos se casaron con paganos, gente idólatra que vivía a su alrededor, y los judíos los despreciaban. Jesús dijo: un samaritano. Sé a quién él tenía en mente, se tenía a sí mismo en mente, porque Jesús fue despreciado, rechazado, odiado por hombres. Y este hombre era odiado, este era despreciado. Él iba de camino. Jesús dijo que el samaritano vio al hombre, vio dónde estaba, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y echándoles vino. ¿Sabe lo que el aceite representa en la Biblia simbólicamente? Esta es una parábola, todo esto es simbólico. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Consuelo. Él es el consolador. Este hombre necesitaba consuelo, y él lo curó con el bálsamo, el aceite sanador. Luego le vertió vino. ¿Qué representa el vino? La sangre de Jesucristo. El vino era para limpiar y el aceite para consolar. Representando, creo yo, la preciosa sangre de Jesús. Representando el maravilloso ministerio del Espíritu Santo. Y luego la Biblia cuenta que el buen samaritano tomó a este hombre y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Cuando el buen samaritano encontró a este hombre, el buen samaritano iba cabalgando y el hombre estaba en el suelo. Pero después de que el samaritano lo encontró, el hombre cabalgaba y el samaritano caminaba. ¡Qué ilustración de la sustitución! Jesús tomó mi lugar y yo tomo el suyo. Él lo colocó sobre su bestia, lo llevó al mesón y dijo: cuídalo con este dinero, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Qué ilustración de la salvación! Estoy tan agradecido que Jesús vino donde yo estaba. Estoy tan agradecido que Él tuvo compasión por mí. Estoy tan agradecido que Él me haya traído a su casa de misericordia. Estoy tan agradecido que Jesucristo pagó el precio. Y en el mismo capítulo, versículo 36, Jesús le hizo a este abogado una pregunta: ¿cuál de estos hombres mostró misericordia? ¿Cuál de estos hombres mostró misericordia? Mi amigo, escuche. Jesucristo ha mostrado a cada uno de nosotros misericordia. La misericordia no es suavidad o sentimentalismo, es compasión. Compasión en acción. ¡Oh, cuánto necesitamos aprender el mensaje de misericordia! No con la indiferencia del sacerdote o del levita, no con la maldad de los que lo golpearon, mas con la acción que la vida requiere. Usted sale afuera de esta iglesia y encontrará que existen tres clases de personas:
No sé dónde vive usted, estimado amigo, pero en su ciudad quiero decirle que hay 3 clases de personas y estas están aquí mismo en Lucas capítulo 10. Permítame decirle cuáles son. Los despojadores, los pasadores y recogedores. El mundo está formado de estos. Los despojadores son las personas que roban, matan y destruyen. Cada pornógrafo es uno de ellos. Cada negociante de licor y de cerveza, en mi opinión, es un despojador. Cada abortista es uno de ellos. Estos son los despojadores. Les digo que hoy tenemos gente que ha sido herida, maltratada y golpeada. Algunos han sido heridos domésticamente, o han sido heridos psicológicamente. Niños que han sido abusados y golpeados, algunos violados sexualmente. Algunos están lesionados económicamente. Víctimas de los dueños de las barriadas, de prácticas económicas injustas. Otros están lesionados espiritualmente, han caído en las sectas, en las falsas doctrinas o en el liberalismo. Cuando han caído en estos movimientos, son 2 veces hijos del infierno. Les digo que los heridos, maltratados y golpeados están a nuestro alrededor. Existen los despojadores. Existen los pasadores. Dios nos ayude, ellos tienen sus nombres en las listas de membresía de la iglesia. Y por último existen los recogedores. Usted es uno de los 3, mi amigo. O usted es como esos ladrones que dijeron, lo que es suyo es mío y yo voy a tomarlo. O usted es como el sacerdote y levita que dijeron, lo que es mío y yo voy a guardarlo. O va a ser usted como el buen samaritano que dijo, lo que es mío, pero puedes tenerlo si lo necesitas. Estoy aquí para compartir, estoy aquí para servir, estoy aquí para ministrar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Permítame terminar este mensaje. Estoy hablándole no solo de la belleza de la misericordia, estoy hablándole no solo de las bases de esta, pero permítame hablarle un momento sobre las bendiciones de la misericordia. Oh, las bendiciones de la misericordia. Verá, Jesús aquí está dando bendiciones. Jesús dijo, bienaventurados, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto no significa que somos perdonados porque mostramos misericordia. Significa que mostramos misericordia porque somos perdonados, y entre más misericordia mostremos, más recibiremos. Es solo un ciclo. Y usted muestra misericordia porque ha recibido misericordia. Déjeme darle un versículo, anótelo. Este es un versículo aterrador. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará. Es decir, algunos van a venir al juicio sin recibir nada de misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay juicio, pero la misericordia triunfa sobre él. Mas, estimado amigo, usted tendrá juicio sin misericordia si no muestra misericordia. Un hombre quedó ciego en un accidente. Él era joven y había pasado la mayoría de su vida con visión perfecta. Y en un accidente industrial se quedó ciego. Estaba amargado, confundido, herido, y lleno de remordimiento, confusión. Después de un tiempo, sabía que tenía que ir a una escuela para ciegos. Lo detestaba. Pero fue a esta escuela y entró en la oficina del presidente. El presidente le habló y le dijo, nos alegra que esté aquí. Queremos ser sus amigos. Deseamos ayudarle. Usted puede vivir una vida muy maravillosa, no como si tuviera vista. Pero hay muchas cosas que los ciegos saben que los otros no saben. Estamos aquí para ayudarle. Luego dijo, hay alguien aquí quien es un instructor. Él va a mostrarle los alrededores de la escuela. Un instructor entró y se saludaron mutuamente y el instructor le dijo, salga conmigo al portal. Ellos salieron al portal. Él le dijo, escuche, solo quiero ayudarle a adaptarse aquí. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Primero vamos a caminar alrededor de la escuela. Ahora vamos a bajar las gradas. Él continuó diciéndole, hay 10 gradas, cuéntenlas.
al ir bajando. Existen 10 que están al frente de este edificio. Cuéntelas. E intente recordar cuántas hay. Luego dijo, cuando bajemos las gradas, vamos a voltear a la derecha. Y al voltear a la derecha, vamos a pasar por en medio del jardín. Vamos a pasar por medio del jardín. Y después vamos a dar una vuelta a la escuela. Y agregó, yo quiero que usted se familiarice. Comenzaron a caminar y él dijo, no se preocupe, yo estaré aquí al lado suyo, en caso de que algo salga mal. Esto le dio al joven hombre algo de seguridad. Ellos bajaron las 10 gradas, voltearon a la derecha, salieron al jardín y tomaron su tiempo. El hombre sintió las flores y las olió. Había una fuente de agua y él tomó un poco de agua de esa fuente. Se sentaron en una banca de piedra que estaba en el jardín. Luego continuaron su ruta alrededor y cuando terminaron de darle la vuelta a la escuela, el joven hombre se sentía mejor. Él se sentía como si supiese dónde estaba. Me siento como un poco en casa. El instructor dijo, ahora vamos al dormitorio, a tu dormitorio donde te quedarás. Contaron los pasos hasta el dormitorio. Él entró en el dormitorio, le mostró dónde estaban ubicados los muebles, dónde estaban y dónde se guardaban las cosas, y le afirmó, escucha, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para enseñarte, aprenderás en muy poco tiempo. Ahora el joven se sentía en casa y dijo, quiero agradecerle muchísimo. Tenía tanto temor cuando llegué aquí, pero usted ha sido tan amigable. Usted me ha ayudado tanto. Quiero agradecérselo. Él explicó, usted ha sido tan comprensivo. Y él dijo, usted sabe, es tan difícil para algunos entender a una persona ciega. Oh, exclamó, yo puedo entender. También yo soy ciego. ¿Sabe? Los que han recibido misericordia saben cómo mostrarla mejor que cualquier otra persona. Si no han recibido misericordia, con razón que no muestra misericordia. Oh, mi estimado amigo, si Dios, en su amor, nos ha perdonado, ¿cuánto más debemos nosotros perdonarnos unos a otros? Bienaventurados